¿Cómo están los profesores? Hoy con el tema de Salomón, quien edificó el templo, vamos a meditar la palabra. Primero vamos a buscar Primer Reyes capítulo 5. Primer Reyes capítulo 5, desde versículo 1 a 6, leamos juntos. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras de que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará la casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros de Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. A través de Salomón, quien edificó el templo, pienso que recibiremos muchas enseñanzas. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que Salomón no pudo edificar el templo por sí mismo solamente. Primeramente, su padre David tuvo gran anhelo de edificar el templo de Dios. Antes de Salomón, hubo el plan de David, la preparación de David y la instrucción de David, y después hubo la determinación de Salomón y la inteligencia. Así que fue posible edificar el templo de Dios. Primero, el rey David tenía un corazón de amar a Dios. La Biblia, segundo Samuel, vamos a ver capítulo 7. Segundo Samuel capítulo 7. Desde versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David fue un hombre que realmente amaba a Dios, por lo cual, reconociendo que él habitaba en casa de cedro y el arca de Dios estaba entre cortinas, él quería construir un templo por Dios. Sin embargo, Dios detuvo este plan. ¿Por qué? Porque David derramó mucha sangre durante las guerras. Primera Crónicas, capítulo 17. Primera Crónicas 17. Primer Crónicas, capítulo 17, de este versículo 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca de pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David, a mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite. Dios dijo a David que no edifiques la casa en la que
Dios habitase. ¿Y cómo está explicando la razón? Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca de pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dios dijo a David: por aquel pecado que habías derramado la sangre, no edificarás el templo. Como el templo es una casa que mora Dios, tiene que ser santo y limpio. Es decir, David, que derramó mucha sangre, fue inadecuado para edificarlo. Es verdad, David fue un soldado que mató muchas personas durante las guerras. Desde su juventud, como ya sabemos bien, él mató a Goliat y también le cortó la cabeza. Dios no permitió que edificara el templo de Dios con la mano de quien derramó la sangre. Entonces él ha delegado a su hijo, a Salomón, el cargo de edificar el templo. Pero él no solo traspasó la construcción del templo, sino que preparó mucho para edificarlo. Primera Crónicas, capítulo 22, Primera Crónicas, capítulo 22, versículo desde 2 a 5. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrecen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de la muerte hizo preparativo en gran abundancia. David empezó a preparar para edificar el templo. Además, no solo dejar de prepararlo, sino él instruyó a su hijo sobre la construcción. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperados. Edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Versículo 14. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedras, a lo cual tú añadirás. David era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. El edificar el templo de Dios
que no ha podido lograr en su vida, él cumplió la preparación por todo el resto de su vida y está suplicando a su hijo. Él contó las palabras que había recibido de Dios y siguió pidiendo sobre la construcción del templo. Como el resultado de estas instrucciones, Salomón pidió la sabiduría y pudo cumplir con la edificación del templo, lo cual es un trabajo glorioso. También Salomón ha tomado la determinación, así dice la Biblia. Segunda Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y la casa para su reino. La vida cristiana siempre se efectúa por medio de las determinaciones. Cuando recibimos la salvación por la operación del Espíritu, la función del Espíritu se expresa muchas veces como en el conocimiento y la emoción y la voluntad, ¿no? Supongo que estas tres cosas son imprescindibles en la vida cristiana también. Nosotros logramos muchas palabras del conocimiento en la Biblia. Conociendo podremos creerlo. Así que conocer es muy importante. Como la profeta Osea dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. El conocimiento es muy necesario. Al entender la palabra tendremos el cambio de emoción. A veces nos alegramos, sentimos coraje, nos entreceremos. Por medio de estos tendremos una cierta voluntad. Cuando recibimos la salvación a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios viviente los planes para nosotros y muchos pecados y prevaricaciones que están dentro de mí. Y tuvimos el corazón de volverse ante Dios y el corazón del arrepentimiento. Tengo que orar al Señor. Y cuando oramos ante el Señor a través del Espíritu Santo, nos hizo entender el secreto del Evangelio. Después de recibir la salvación también, el resto de mi vida lo haré solo para el Señor. Así lo determinamos, tomamos la decisión. El Espíritu Santo también ayuda. Por lo tanto, quienes vivieron para Dios de la misma manera son las personas que determinan constantemente teniendo la voluntad firme. Hay que escoger seguir la palabra del Señor o su deseo, o el espíritu o deseos carnales. Salomón también ha decidido edificar el palacio y también para edificar el templo de Dios. Dios le añadió la sabiduría más a él, pues por fin acabó la construcción de ese templo. Primer Reyes, capítulo 9. Primer Reyes, capítulo 9. Con respecto a lo de la inauguración del templo y sobre el contrato de Dios a Salomón, capítulo 8, Primer Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y en las partes posteriores salen los contenidos de la oración de Salomón hacia Dios, la oración entre las guerras, la oración de que perdone cuando se arrepienta entre los pecados. Si resumimos algunos asuntos que debemos aprender a través de Salomón, que edificó este templo, podemos decir
cuán importante es la educación. Además podemos ver que su padre, David, llevó una vida de un verdadero ejemplo. Somos los encargados de educar a los estudiantes, ¿no? Pues, ¿cómo se verá nuestra vida frente a nuestros estudiantes? Y actualmente, ¿cómo debemos enseñar a ellos prácticamente? Es importante para nosotros educar a nuestros estudiantes, pero también habrá muchas cosas que necesitamos para ayudar a sus padres. Con respecto a estas partes, tendremos que preparar muchas cosas. Antes de enseñar a los estudiantes, como David ha preparado un montón para Salomón, nosotros también tenemos que preparar muchas cosas. Los que ha preparado David para que Salomón edificara el templo fue todo material, mientras que es necesario heredar las cosas materiales para ellos. También tendremos que instruir a los niños para que puedan construirse a sí mismos y ser como una persona digna ante Dios. Si meditamos unas lecciones, primero hay que entender el verdadero significado del templo, donde Dios se ha comunicado con el hombre. En el huerto de Edén hubo la primera comunión. Después de que abandonaron de allí, cuando ofrecen el holocausto, se sucedía en este altar el encuentro con Dios. Y el pueblo de Israel, el encuentro con Dios continuó en el tabernáculo, y cuando llegó la época de Salomón, el templo fue construido por fin, y Dios se encontró con las personas allí. Pero este templo ya ha sido destruido, y ahora el nuevo significado del templo se ha aparecido. San Juan 2, capítulo 2, 21. Mas él hablaba de templo de su cuerpo. El templo que dijo reconstruiría en 3 días se refiere a Jesús y explica sobre la iglesia, que es el cuerpo de él. Así que vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo ha explicado a los cristianos salvos como el edificio de Dios. Y en 2 Corintios mencionó como somos el templo de Dios viviente. También Efesios 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así nos habla de que la iglesia es en verdad el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Y después de esta era de la iglesia, vendrá un templo en el cielo. Cuando Moisés recibió las revelaciones del tabernáculo en el monte Sinai, era un modelo del templo en el cielo. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios mostró a Moisés el modelo del templo que está en el cielo. Y lo que ha visto el apóstol Juan también, Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, capítulo 11, versículo 1 y 2, y capítulo 15, 5, están escritas en la Biblia. Apóstol Juan dice que Dios y el Cordero también es el verdadero templo. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 20, habla de que los cristianos salvos también llegarán en el día que podrán ver todas las cosas
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día podremos entender verdaderamente en el templo del cielo. Sobre el significado del verdadero templo, donde está Dios, debemos conocerlo. Queremos saber el templo que está construyéndose. A través de esta clase esperamos que nuestros estudiantes también comprendan a qué se refiere el templo de que Salomón edificó y el verdadero significado del templo. Y una cosa irónica es, Salomón, quien edificó el templo, también construyó lugares altos de los ídolos. Primer Reyes, capítulo 11. Vamos a ver capítulo 11. Desde versículo 6 a 8. E hizo Salomón romarlo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolos abominables de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos y ofrecían sacrificio a sus dioses. Una cosa tan rara que Salomón, que estaba tan dispuesto ante Dios, quien se regocijaba mucho edificando el templo de Dios, envejeciéndose está edificando los altares para los ídolos. Dios se lo ha advertido 2 veces presentándose a él. No consientas, no andes en pos de los ídolos. Sin embargo, siguió cometiendo el pecado de la idolatría. Eso nos da una gran lección. La fe que poseemos ahora, oramos para tener la misma fe hasta que venga el Señor. Los hermanos de Gálatas, mientras que habían recibido la salvación por el Espíritu, pero volvieron a la carne, por lo cual apóstol Pablo reprochó así: tan necios sois. Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Espero que el testimonio de apóstol Pablo sea nuestro testimonio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Deseamos que nuestra fe no se cambie hasta el día en que estemos frente al Señor. Esperamos que no seamos como Salomón, mientras que edificó el templo para Dios siendo joven. Cuando fue de mayor edad, construyó los altares de los ídolos, abandonando la fe. Yo he recibido la salvación en el 30 de junio en el año 1989 en la iglesia Gwangju. Yo era el menor. Había muchas personas salvas, pero entre ellos algunos fueron al Señor primeramente, y algunas personas todavía están viviendo hasta ahora, enraizando en la iglesia firmemente y llevando muchos frutos, pero otras personas no puedo ver sus rostros en la iglesia. Las personas que habían edificado el templo para el Señor, ahora para sí mismo, se convirtieron en unas personas que viven para los ídolos y construyen el altar de los ídolos. Entre los profesores que ahora están aprendiendo la palabra, quizás no hay tales personas. A lo mejor hay tales personas que no pueden guardar la fe igual que Salomón. Me preocupa mucho. Ya que somos tan necios, hemos de orar para sí mismo. Y también el fundamento de que el templo está edificado es muy importante, porque no lo construye en cualquier lugar al edificar el templo. Por eso, 2 Corintios capítulo 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Este fundamento se refiere a Jesucristo. Tenemos que edificar sobre el Señor. Judas capítulo 1, 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Nuestra fe, la fe sobre Jesucristo. Si estamos
edificando bien sobre esa fe. Si estoy fundamentado sobre la roca, no sobre la arena. Primeramente, cada uno tiene que ver sobre dónde está fundamentado. Tiene que averiguar su fundamento. Y el segundo, ¿con qué sobre edificará? Al sobre edificar sobre el Señor, si edificare con oscaras, madera y heno, se quemará todo y no quedará nada. El oro, la plata y las piedras preciosas, todas estas cosas han de ser probados. El oro, la plata y las piedras preciosas, para refinar estas cosas deben pasar muchos procesos. Pero son las glorias que se quedarán ante el Señor, por lo cual es necesario que averigüen sí mismo con qué están sobreedificando y en qué fundamento. Y cuando el templo fue construido en el silencio. No se escuchó nada. Esto también una lección muy importante. Cuando se construye la iglesia, no necesita realmente ningún sonido de los humanos, porque el Espíritu Santo trabaja. No es necesario la enseñanza del hombre, ni el grito de los mayores. El Espíritu Santo ayuda a cada uno a encargar su papel cada uno de una manera verdaderamente piadosa. En el medio de la tranquilidad, la iglesia está edificando. Jesús no apareció en el fuego ni en el terremoto, sino como el siervo apacible y delicado. El Espíritu nos hace entender a cada uno de nosotros y está utilizando. Por lo tanto, no es apto cualquier voz del mando ni ruido. Por lo cual los profesores, cuando se comunican con los estudiantes, hay que cuidar de amonestar y tiene que preguntar al Señor primeramente sobre su voluntad. Primer Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras de que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La obra del Espíritu Santo es tan exacta. Todos los que habían sido redefinidos fueron utilizados y se han convertido en un edificio. No había la necesidad artificial en eso, porque fue la obra que encargaba el Espíritu Santo, por lo cual debemos tener cuidado que no permitir que la voz humana salga en la iglesia. Creo que tenemos que recibir solamente la enseñanza del Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido varias lecciones acerca de Salomón, que edificó el templo. Ante todos los profesores, mediten profundamente esta palabra y espero que cambien nuestra vida primero y preparen la palabra que pueda cambiar a los estudiantes. Muchas gracias.